En los videos anteriores creamos algunas variables. En este caso, por ejemplo, tenemos let producto y luego dice igual y entre comillas dice libro. Tal vez si eres nuevo programando, no te quede todavía claro qué es esto, ¿no? Bueno, esto se les conoce como strings o cadenas de texto. Usualmente un string lo vas a encontrar de la siguiente forma. Vamos a poner let, nombre, y lo voy a inicializar sin nada. Después voy a darle console log, nombre, para estar mandando este valor a la consola. Como dije, puedes inicializar las variables con un valor o dejarla en este caso vacía cuando usas let. Por ejemplo, aquí vamos a poner nombre igual a Juan Pablo. En este caso manda Juan Pablo porque estamos creando una cadena de texto. Siempre una cadena de texto en JavaScript va a tener comillas de este estilo. Pueden ser comillas sencillas, como en estas, o pueden ser comillas dobles, como estas. Comillas dobles, y no te va a marcar error. Lo que no puedes hacer es abrir con comillas sencillas y cerrar con comillas dobles, te va a marcar un error. Yo recomiendo siempre que uses comillas sencillas, creo que es más fácil de leer. Pero va a haber casos en los que sea obligatorio que uses comillas dobles, lo veremos un poco más adelante. Hay funciones de JavaScript que solamente funcionan con comillas dobles. Ahora tal vez digas, ¿y cómo puedo hacerle si tengo una cita, por ejemplo, dentro, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, y no es nombre, pero vamos a poner aquí mensaje. Y ahora voy a ponerle aquí una coma, mensaje, para que inicialice nombre y mensaje sin nada y después les agrego los valores. Y aquí este mensaje lo voy a mandar a la consola. Entonces, por ejemplo, si agregáramos algo así como, y entonces dije, y ya lo ponemos como comillas, ¿no? Buen curso. Si yo pongo algo así, podemos ver que nos va, aquí faltó, si este lo voy a comentar, porque este me está causando errores, porque como tiene un error de JavaScript de tener comillas sencillas al inicio y comillas dobles al final, hace que todo mi código no funcione. Entonces voy a comentar esa línea. Por ejemplo, aquí puedes ver que estoy mandando un mensaje y le pongo comillas sencillas como para rodearlo. Y dice, entonces dije, buen curso, aquí tengo otras comillas. Se pueden mezclar siempre y cuando, por ejemplo, las comillas sencillas estén afuera y las dobles queden adentro. Ahora también puede ser al revés. Aquí pueden ser comillas dobles y aquí sencillas. Y me va a dar el mismo resultado. Entonces dije, buen curso, nada más que ahora me pone la cita, por ejemplo, lo textual, con comillas sencillas. Lo que no se puede es tener, por ejemplo, comillas sencillas aquí y comillas sencillas acá. Si guardas cambio, puedes ver que te marca un error. Si tú dices, bueno, es que yo quiero poner comillas sencillas afuera y que la cita sea con comillas sencillas, tienes que hacer algo que se llama escapar las comillas. Y es muy sencillo porque nada más pones una diagonal invertida antes de la comilla. Guardas cambios y vas a ver que dice entonces dije buen curso. Y es muy útil, tal vez aquí en México o en Latinoamérica, pues no se usa tanto los apóstrofes como en Estados Unidos, que las preguntas, por ejemplo, what's your name, le agregan un apóstrofe y luego una S, ¿no? Pero puede ser muy útil en caso de que tengas un problema cuando tengas múltiples comillas en un mensaje como este. Como dije, esto es para crear cadenas de texto. Si por ejemplo aquí en mensaje tú mandaras 20, este 20 sería una cadena de texto, puedes ver su color, es negro. Negro en la consola usualmente es que son cadenas de texto, puedes ver aquí también aparece. Si yo pongo este 20 sin comillas, me lo va a mandar en azul. Eso quiere decir que son números y es otro tipo de dato, no requieren comillas, pero eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, algo muy importante, un tema muy importante cuando trabajas con strings, es cómo concatenar por ejemplo, dos líneas en uno solo. Para eso vamos a ver cómo es la concatenación. Aquí vamos a poner un ejemplo, un comentario que diga concatenar JavaScript. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a poner nombre. Y bueno, vamos a ponerle aquí mensaje. Y concatenas en JavaScript, por ejemplo, comillas sencillas y pones la cadena de texto.
Java más script. Y puedes ver cómo se une y dice JavaScript. Entonces el signo de más une estas dos. Ahora tal vez también tengas variables y quieras unirlas en una sola. Aquí podemos poner, por ejemplo, uniendo variables en una sola. Let aprendiendo igual a el texto aprendiendo, coma para inicializar otra más sin declarar let de nuevo. Tecnología JavaScript. Y aquí en console log voy a poner aprendiendo más. Y aquí es tecnología. Pues guardo cambios. Y vas a notar que dice aprendiendo JavaScript. Viene todo pegado, ¿no? Podría separarlo aquí poniendo otro más. Y aquí comillas sencillas o dobles y un espacio. Entonces va a concatenarme el espacio en blanco. Y va a separarme las dos palabras. Puedes ver que se ve bastante bien. Y eso es muy común. Concatenar o unir distintas cadenas de texto dentro de una. Es muy usado en JavaScript bastante. Ahora esta puede ser considerada como la forma vieja de hacerlo. La forma nueva, vamos a eliminar esto. Y pones estas como comillas inclinadas hacia atrás. Y aquí le vamos a poner signo de dólar, llaves, aprendiendo. Y luego un espacio de nuevo signo de dólar, llaves, tecnología. Y guardas cambio y te va a dar lo mismo, aprendiendo JavaScript. Estos se llaman template literals, los estaremos viendo un poco más adelante, más explicado y más a detalle. Pero así es como creas variables con cadenas de texto. Pueden ser con comillas sencillas o comillas dobles, pero nunca mezcladas. En caso de que quieras poner comillas dentro del texto, es necesario escaparlas. Concatenas con el signo de más o usando los template literals. Y puedes unir distintas variables para dar una sola salida. Así que esas son las diferentes funciones. Así que eso es lo que, en mi opinión, tienes que saber para crear cadenas de texto en JavaScript. En el siguiente video vamos a ver algunas funciones que puedes aplicarle a las cadenas de texto. Así que lo veremos en el próximo video.